Bueno, la Universidad Veracruzana acaba de cumplir 67 años de fundación. Es uno de los referentes que generalmente señalamos de la Veracruzana, es que es la universidad más dispersa en extensión territorial. Por la forma que tiene el estado de Veracruz, tenemos programas educativos, facultades, institutos desde Coatzacoalcos hasta Poza Rica, que es una distancia considerable y hace mucho más complejo el ya de por sí complejo proceso de gestionar a una universidad como la nuestra. Esta universidad, el elemento que yo creo que vale la pena destacar en cuanto a la pregunta puntual de qué está haciendo la universidad, es qué está haciendo en la última década. En 1999 la universidad asumió para sí misma lo que en su momento se llamó el nuevo modelo educativo y que a la fecha conocemos como modelo educativo integral y flexible. Significó una transformación profunda en la organización de los planes de estudio de licenciatura, pero no nada más en el aspecto operativo, que en el aspecto operativo básicamente se empezó a usar extensamente el sistema de créditos y que implicó la flexibilidad. Los estudiantes, a partir de los planes diseñados con este enfoque del modelo educativo integral y flexible, pueden llevar diferentes pesos en cuanto a créditos, que significan horas de trabajo del estudiante, y lo que ahora llamamos experiencias educativas, de tal manera que las trayectorias se pueden hacer diferenciadas. Los estudiantes pueden ir a un ritmo rápido cursando su plan de estudios, de tal forma que pueden terminar en .75 de lo que se ubica como el periodo estándar. O sea, para dar el referente. Si un programa educativo, el plan de estudios se cursa en 8 semestres, un estudiante eligiendo mayor o menor cantidad de créditos, que en eso consiste una parte de la flexibilidad, puede salir en .75, lo que significa 6 semestres. Y llevando el estándar, salen los 8 periodos, son rangos más bien, el estándar, el mínimo y el máximo. Y el máximo se caracteriza porque un estudiante puede decidir por diversas circunstancias llevar un número menor de créditos del estándar y terminar saliendo en 1.5 el tiempo promedio, que para este programa de ejemplo que le estoy dando son hasta 12 semestres. Ese es un ejemplo de lo que el modelo planteó como 3 elementos de flexibilidad. Esta que le comentaba es la flexibilidad en el tiempo, pero también hay una flexibilidad en contenidos. Los planes de estudio implican diversidad de trayectorias, de tal forma que el tránsito por el plan de estudios de un estudiante en particular es diferente del tránsito de uno de sus compañeros. Ya es diferente no nada más porque yo voy más rápido y mi compañero decidió ir más lento, sino porque yo elijo unas experiencias educativas, unos cursos, unas asignaturas que tienen que ver con mis intereses profesionales, con un campo profesional de inserción que yo visualizo y que mi compañero prefiere otro campo profesional, de tal manera que va componiendo su currículum para tener un perfil diferenciado. A eso se refiere la flexibilidad de contenidos. Y el tercer elemento de la flexibilidad tiene que ver con la flexibilidad de espacios. En la inspiración del modelo, que tuvo que ver con pues todos los cambios que ha habido a nivel mundial en la educación y particularmente en la educación superior, un concepto que se manejaba mucho es, y que está asociado con otro componente también que vale la pena comentar más adelante, que es el modelo de competencias, que no solamente se aprende en las aulas, se aprende en muchos espacios que ahora referimos como ambientes de aprendizaje. Pero además las características de los ambientes de aprendizaje es que no tienen que ser presenciales, sincrónicos,
simultáneos, sino que pueden ser deslocalizados. Hablamos del proceso de deslocalización de los aprendizajes, en donde un estudiante puede aprender en la biblioteca, en un laboratorio, en el centro de cómputo, en una práctica, o sea, en diferentes escenarios, de tal manera que su vida estudiantil y el tránsito por su currículum no transcurre en las aulas y en los espacios cerrados de la escuela que le corresponde, sino que el estudiante puede irse a una estancia de investigación y eso le reporta créditos. Tenemos un componente en el modelo que se llama área de formación de elección libre, que generalmente es entre el 5 y el 10% del porcentaje total de créditos y que significa alrededor de 4 o 5 experiencias educativas que tienen la característica de ser, como el nombre lo señala, de elección libre, y que lo que se induce en ese caso es que las experiencias que elijan sean de disciplinas diferentes a las que esté estudiando, es decir, que un estudiante que estudia antropología pueda cursar una materia de karate, de natación, de cuidado de la salud, bajo la búsqueda de un perfil integral, rompiendo con esta idea de que un profesional que estudia una licenciatura se apropia de todo el bagaje de teorías y herramientas de su disciplina, pero bien pudiera ser que en el aspecto personal resultara intocable. El modelo plantea 4 fines de la formación, este modelo integral, que es sí el profesional para dar una formación sólida en el terreno de las disciplinas que tienen que ver con la aplicación profesional. O sea, el aspecto profesional no se descuida, pero se complementa con el aspecto intelectual, de tal forma que el estudiante se vuelve un estudiante crítico, que razone, que juzgue y que además llegue hasta el aspecto no nada más de la formación como profesional, sino formación como ciudadano. Y además el componente personal y el componente social. Y bueno, aquí los referentes son obviamente la declaración de la UNESCO sobre la educación, sobre los 4 pilares de la educación. Entonces se ha recogido todo esto y el modelo ha venido funcionando desde el 99. Ya estamos cumpliendo 11 años prácticamente de la implantación de los primeros programas. El avance fue gradual, tan gradual que el último programa que entró de todos los programas que tenemos en la universidad lo hizo en agosto de este año. Hasta agosto de este año hemos podido declarar que tenemos el 100% de los programas en este modelo, con esta transformación. Un modelo flexible que tiene un área básica donde se trabajan las competencias de autoaprendizaje y comunicación. Y después un bloque de iniciación a la disciplina, que son como los fundamentos de cualquier profesión, un bloque del área disciplinar y al final el área terminal con el AFEL que ya le comentaba, pero con otra característica que es el servicio social es una experiencia educativa más, cuenta con créditos. Y el otro componente es la experiencia recepcional, lo que se conoce generalmente como tesis, o sea, el trabajo para obtención de grado, igualmente es una experiencia educativa que el estudiante cursa y acredita y con eso cierra su formación. De tal manera que todos los estudiantes que salen de este modelo terminan porque terminan graduados. O sea, la figura de pasante ya no existe en este modelo. Los planes de estudio de los que estamos hablando en el modelo educativo integral y flexible fueron trabajados con base en una guía que estamos exponiendo justamente en el stand de este evento, una guía que se llama Guía para el Desarrollo de Programas Educativos por Competencias en la Universidad Veracruzana. La guía es una guía metodológica, o sea, señala cómo ir generando información y aprovechándola para construir el currículum, para decidir qué experiencias educativas y qué contenidos. Pero la parte más importante de la guía es la fundamentación. O sea, el aspecto metodológico de la toma de decisiones aquí está construido a partir de lo que podríamos llamar 6 proyectos de investigación que las comunidades de académicos en nuestra universidad
debieron desarrollar para construir el plan de estudios. Los 6 investigaciones, una es el estudio de las necesidades sociales, otro es el estudio del campo profesional, otro es el estudio de los lineamientos, el estudio de las ofertas educativas afines, el estudio del propio programa educativo y el análisis de las disciplinas o de la disciplina en que se basa la formación. Se hacen investigaciones profundas, los profesores trabajan esta parte y ese es el elemento que les permite tomar las decisiones. Y subrayaría sobre todo en relación con el sentido de la pregunta. La decisión curricular fundamental es del universo amplio, vasto de conocimientos que hay, cuáles son los que se tienen que elegir para meterlos en el currículum para formar un licenciado. O sea, esa es una decisión crucial. La fuente de la que se toman estos elementos es cuáles son las necesidades locales, estatales, regionales, nacionales, que tienen que ver con la problemática de la disciplina. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? En el mundo en general y en el aspecto más cercano. ¿Cuáles son los problemas que están surgiendo? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes y que tienen que ver con la disciplina que se está trabajando? Ahí hay una necesaria vinculación y atención a los problemas sociales. Eso le da pertinencia al currículum. Y otro de los elementos que vale la pena destacar es en el mundo del trabajo donde se contratan los profesionales que salen de esta carrera, los empleadores, qué competencias, qué conocimientos, qué habilidades les están requiriendo y qué actitudes también sobre todo. Los egresados, qué identifican que en los programas anteriores se les proporcionaba, pero que hace falta que se profundice o que se incluya en el currículum. Y los expertos, las grandes mentes de la disciplina, hacia dónde ven que camina este proceso. Con todos esos elementos es que se tiene un fundamento para decidir qué impacto va a tener la carrera y cuáles son las problemáticas que los profesionales van a atender. Y creo que vale la pena destacar también un punto. En muchas carreras el referente que se tiene para la toma de decisiones de qué conocimientos, nosotros hablamos de competencias en el caso del modelo, pero estamos hablando de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, valores. ¿Cuáles son los que se tienen que poner en el currículum? A veces hay una decisión muy unidireccional, aquellos que los empleadores van a pagar. O sea, queremos formar profesionales que encuentren trabajo y que puedan ser adecuadamente remunerados. Eso es importante, realmente importante, pero en una universidad pública no se puede funcionar solamente como espacio para la preparación de cuadros profesionales para las empresas en el mercado instalado, sino hay muchas necesidades que no están en el mercado, pero que son importantes de atender. Y la misión que tiene una universidad pública es atender a todos estos aspectos, incluyendo lo que nosotros identificamos y los autores que trabajan en este punto es el mercado dominante, o sea, donde hay puestos bajo, claro que tenemos que formarlos, pero hay cosas por las que no están pagando los empleadores tradicionales, pero están las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, que están requiriendo otro tipo de enfoque de trabajo que no es necesariamente un enfoque con una visión puramente economicista, sino de transformación social. Una de las premisas que la universidad ha venido manteniendo en los últimos años es la necesidad de ser una palanca de desarrollo social, de contribuir a la distribución social del conocimiento, con el sentido de quien se beneficia de una educación universitaria es evidentemente quien se apropia de los saberes y obtiene un título porque le significa una posibilidad de empleo y de remuneración, pero finalmente el destinatario de la función de la universidad es toda la sociedad, no nada más el propio universitario que obtiene un grado. Ese es el sentido que se le da a la distribución social del conocimiento, que si el conocimiento se genera en la universidad, se construye en la universidad, se socializa en la universidad, llegue a todos los sectores de la población.
Yo ahí lo que vería sería como dos vertientes. Por una parte, la comunicación entre las universidades y las empresas instaladas no es completamente fluida. Muchas veces el trabajo que se hace en las universidades tiene que ver con laboratorios que se van equipando con mucho esfuerzo a través de los fondos federales para educación, pero que tienen poco que ver con la manera en que trabajan realmente las empresas. Los referentes que se tienen en Japón, una universidad coloca a sus estudiantes con una parte de su currículum tomando vida en las empresas donde finalmente van a trabajar. O sea, hay una relación muy estrecha en ese sentido. Yo creo que ese es un camino que se tiene que recorrer para vincular a las universidades con los sectores productivos, a través de un intercambio de la preparación de formas sinérgicas de trabajo. O sea, la Universidad Veracruzana, por ejemplo, hace mucho trabajo de vinculación con Pemex por la naturaleza del territorio. Sin embargo, la manera en que se capitaliza el espacio de Pemex para que los estudiantes tengan escenarios reales de actividad es todavía reducida. Y el aprovechamiento que se hace de la experiencia de los ingenieros y todo el conjunto de profesionales para que capaciten a nuestros profesores y nuestros estudiantes también tiene todavía mucho campo por recorrerse. Entonces yo creería que ahí hay que hacer un camino de ida y vuelta que permita entender las necesidades que tienen las empresas por parte de las universidades y ofrecer apropiadamente lo que las universidades pueden hacer por las empresas. Me parece que ese sería un elemento esencial. Pero igualmente en el sentido de responsabilidad social, creo que las empresas cada vez se han venido sensibilizando más a este mismo asunto. Vemos muchas empresas que dicen una empresa socialmente responsable. El rector de la UADY señalaba ese ejemplo exactamente. Alguien que trabaja con una granja de puercos y trata de hacerla lo más productiva posible, sin identificar que los desechos van a llegar a los ríos y van a contaminar. O sea, ese asunto tiene que ser un asunto que tiene que ver con esto de la huella ecológica y todos estos elementos de la sustentabilidad. Es un fenómeno que no tiene que ver con los biólogos, los ecólogos, es un fenómeno que tiene que ver con todos nosotros. O sea, cuando decimos a quién le toca el trabajo sobre la sustentabilidad, nos toca a todos, cada quien tiene que poner su parte. Entonces, en alguna medida, las universidades también no tendrían que responder únicamente a lo que las empresas solicitan, sino ser capaces de reorientar el trabajo de las empresas para que fueran socialmente responsables de la misma forma. Mi punto de vista es de alguna manera testimonial. Yo me hice docente al año siguiente de haber terminado la carrera. Mi nombramiento fue como docente y yo he estado en la docencia más de 2 décadas. Y la mitad de esas 2 décadas yo era un docente tradicional que trabajaba con los libros que yo había estudiado o con las reediciones y las novedades que iban saliendo. Y bueno, es un estereotipo, es una exageración, uno hace más cosas que eso, pero en una trivialización del asunto, un maestro en alguna medida es alguien que lee un poco antes que sus estudiantes lo que van a trabajar en clase. Porque mucho del conocimiento los profesores no lo producíamos, ni siquiera teníamos la visión de producirlo. Sentíamos que cumplíamos con nuestra tarea transmitiendo adecuadamente el conocimiento que se había generado en otra parte, en muchas ocasiones con este cliché de en el extranjero y de acá que llegaban los libros traducidos. Eso ha cambiado desde en la década de los 90, me parece que se acentuó. Bueno, aparte había, y la Universidad Veracruzana es un ejemplo vivo de esto, en otro espacio estaban los investigadores, quienes daban en ocasiones clase o no daban clase y trabajaban generando conocimiento, pero son como dos mundos aparte, dos reinos separados. Yo identificaría mediados de la década de los 90, cuando se planteó que un profesor no podía simplemente repetir
lo que leía en los libros. Tenía que ser capaz de generar conocimientos o de aplicarlos de manera innovadora, porque eso iba a enriquecer realmente su docencia. Y bueno, el fenómeno que ha ocurrido de la explosión de la producción de información y de conocimiento, esta sociedad de conocimiento, hace que la transmisión de conocimientos termine resultando obsoleta muy rápidamente. Y lo que se tiene que aprender es la competencia para generar conocimientos y para aprender de manera permanente. Y bueno, conozco muy de cerca el programa de PROMEP, porque esta dirección en la que yo colaboro ahora en la Universidad Veracruzana también es depositaria de la representación institucional ante el PROMEP. Y en el programa varias personas que trabajan en él en diferentes foros han manifestado frente a la pregunta: ¿es posible pedirle a un docente que también sea investigador y que también haga vinculación y que también haga tutoría? La respuesta, y que yo la suscribo también, es una discusión desde mi punto de vista y desde muchos de los compañeros, es una discusión ya resuelta. Un profesor universitario no puede ser únicamente docente. En las universidades se tiene que generar conocimiento, se tiene que transmitir. Y bueno, todos los docentes de mi generación terminamos descubriendo que teníamos que participar en la gestión de recursos externos, en la planeación, en las comisiones. Un modelo como el que trabaja la Universidad Veracruzana no podría funcionar sin la figura del tutor. Cuando uno estudia en un programa rígido, alguna vez oí a una ex rectora de Costa Rica, dice: cuando yo estudié, uno nada más tenía que estar flojito y cooperando, porque uno llegaba y le daban las experiencias que iba a cursar semestre tras semestre hasta que terminaba el plan. El modelo flexible, los modelos flexibles como el que la Veracruzana adoptó, le plantean al estudiante cada periodo: a ver, ¿qué quieres cursar? ¿Para dónde quieres ir? ¿Y qué es lo que más te conviene? Y eso lo tiene que hacer con el acompañamiento, dice un teórico de la educación, del compañero más experimentado. Esa es la figura del tutor. El estudiante tiene que tomar decisiones y esas decisiones deben ir acompañadas por un experto en el plan de estudios. Entonces, la situación le podemos pedir a un profesor que haga todo eso, es algo que se tiene que hacer. O sea, en todas las universidades ya está más que probado que para responder a las demandas de una educación de nuestro siglo se requiere que cumplan todas esas actividades, que es lo que PROMEP llama el perfil deseable, que es el desempeño de la docencia, la tutoría, la generación y aplicación del conocimiento y la gestión académica. Es el perfil integral del docente actual. Para muchos estudiantes la participación en estos eventos les permite conocer y conocer cosas diferentes, interesantes que se hacen en otros lados, pero igualmente reconocer lo que se está haciendo en su propia institución. Creo que este tipo de intercambios siempre son enriquecedores. Y bueno, también el otro asunto es, en muchas ocasiones las buenas prácticas que conocemos a través de estos intercambios nos ahorran todo un camino, porque podemos establecer acuerdos, establecer sinergias. No gratuitamente, un icono de nuestro tiempo es el Internet, y el Internet significa una red. El trabajo en redes es muy, muy importante. Entonces creo que estos espacios es el que permite identificar a nuestros interlocutores con los que vamos seguramente a trabajar y avanzar de manera conjunta. Así que yo felicito mucho este esfuerzo y confío en que va a ser muy productivo para todos.